¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios, siendo todopoderoso, simplemente no destruyó a Satanás y a los ángeles caídos poco después de la rebelión en el cielo? ¿Por qué permitir que el mal continúe, causando tanto dolor y destrucción? Esta es una pregunta que afecta a muchos cristianos sinceros, y la respuesta es mucho más profunda de lo que parece. Lo que está detrás de este retraso divino no es negligencia. Es justicia, amor y un plan perfecto que se está desarrollando ante nuestros ojos. Pocos saben, pero hay un motivo celestial y estratégico para que Satanás esté activo. Esto no es solo un castigo pospuesto, sino una lección eterna que sensea a todo el universo. La caída de Lucifer, descrita en Isaías 14 y Ezequiel 28, desencadenó un conflicto cósmico, y la victoria de Dios en este conflicto no solo será una cuestión de fuerza, sino de carácter. La verdad está siendo revelada, y créeme, ella se metería con tu fe. En este contenido, buceemos detrás de escena del Apocalipsis, comprendamos por qué el juicio final aún no ha venido y descubre cómo el libre albedrío, el pecado y la justicia divina se entrelazan en este drama celestial. Exploremos textos como Apocalipsis 12, Colosenses 2 y 2 Pedro 3 con profundidad, pero clara y accesible. Y sobre todo, reflexionemos sobre cómo esta historia también es nuestra historia. Entonces, si quieres entender de una vez por todas, porque Dios aún no ha destruido a Satanás, y que revela sobre quién es realmente Dios, mira hasta el final, disfruta este video y se suscribe al canal. Aquí descubrirás verdades que fortalecerán tu fe y transformarán tu forma de ver el gran conflicto entre el bien y el mal. ¿Vamos? Es una pregunta que resuena en los corazones de muchos cristianos sinceros si Dios es amor, santo y justo, porque simplemente no destruye a Satanás a la vez. Parece contradictorio mantener viva la rebelión en el cielo e introdujo el pecado en el universo. Pero esta duda no es nueva. Ella ha pasado por las mentes de los profetas, académicos e incluso ángeles. Y mira, la respuesta es tan profunda como reveladora. Satanás no es solo un personaje simbólico o un villano en una narrativa bíblica. Él es real. Era Lucifer, un ángel de luz, exaltado por su belleza y sabiduría, Ezequiel 28. Su caída no fue un accidente, sino el resultado de una elección consciente del uso del libre albedrío contra el Creador mismo. Y aquí está el dilema: ¿destruiría a Satanás inmediatamente resolvió el problema o solo creó más dudas en el corazón de las criaturas? Piense en mí, si Dios lo eliminó en el acto, el universo podría pensar que Lucifer tenía razón. Tal vez Dios era arbitrario, demasiado severo o incluso injusto, y eso pondría toda la base de la justicia divina. Por lo tanto, Dios no actúa con prisa. No solo quiere superar una disputa, quiere que cada uno sea creado para comprender, por experiencia, la naturaleza destructiva del mal y la belleza de la obediencia por el amor. Esta decisión, a primera vista, en realidad revela cuán paciente y sabio es Dios. En lugar de borrar el problema, está permitiendo que el gran conflicto se desarrolle antes que todos, con testigos celestiales y humanos. No porque necesite probar algo para sí mismo, sino para que no quedara duda por su bondad, justicia y amor. Y prepara el terreno para todo lo siguiente. A primera vista, la demora de Dios en destruir a Satanás parece un silencio injustificable antes del sufrimiento del mundo. Guerras, enfermedades, tragedias. Y todo esto podría haberse evitado, ¿verdad? Pero aquí está el punto clave: el tiempo de Dios no es nuestro. Lo que parece lento es, de hecho, parte de un plan cuidadosamente elaborado. Se revela un misterio en la brújula de la eternidad. Dios no actúa impulsivamente, como un juez nervioso que marca la oración en el calor de la emoción. La justicia divina no se trata solo de castigo, sino que también se trata de restauración. Con cada generación está escribiendo ante el universo una narrativa viva sobre lo que el pecado causa y cómo responde con gracia y verdad. Y en este escenario, Satanás, incluso resistiendo, está siendo expuesto por el mismo caos que siembra. Es interesante darse cuenta de que Dios está dando tiempo no solo para que el mal se revele por completo, sino también para todos, ángeles y humanos. Claramente ve quién tiene razón. Apocalipsis 12 muestra que hubo una guerra en el cielo, y ahora continúa en nuestros corazones. Cada opción que hacemos está vinculada a este conflicto más grande. Por lo tanto, el juicio final aún no ha llegado. Debe entenderse antes de ejecutarlo. El plan de Dios es tan profundo que se transforma incluso esperando en una herramienta de revelación. Su paciencia es una respuesta amorosa, no una omisión.
Él está permitiendo que el mundo vea con sus propios ojos lo que sucede cuando la criatura rechaza al Creador. Y así, cuando llega el juicio final, nadie puede decir no lo sabía. Este misterio, este retraso, es una oportunidad prolongada para todos nosotros. Todo comenzó con una elección. Lucifer, un ángel creado por Dios perfectamente y gloria, decidió rebelarse. No fue por ignorancia o debilidad, sino por orgullo. Deseó el trono, el control, la adoración que pertenecía solo al Creador. Isaías 14. Y ese fue el comienzo del mal, no porque Dios lo creó, sino porque concedió la libertad. Y donde hay libertad, también existe la posibilidad de rechazo. El libre albedrío es un regalo valioso pero peligroso. Sin él, solo nos programarían robots para obedecer. Pero Dios quiere amor verdadero, no obediencia forzada. Cuando Lucifer se rebeló, no solo rompió con la orden divina, sino que cuestionó el carácter de Dios. Si el Señor hubiera destruido a Satanás allí mismo, los otros ángeles podrían haber obedecido solo por miedo. Y el miedo no produce fidelidad genuina. Al permitir que Satanás continuara existiendo, Dios estaba protegiendo un principio mucho mayor: la libertad moral. Esto es tan profundo que todavía sentimos los impactos de esta decisión. El mal que vemos en la corrupción mundial, la violencia, el egoísmo, son reflexiones de este mismo libre albedrío. Pero mira, es en esta libertad también la clave para la redención, porque podemos elegir volver a Dios. Dios no creó pecado, sino que creó seres con la capacidad de amar, y el amor implica elección. Lucifer eligió orgullo. Adán y Eva decidieron sospechar. Hoy elegimos entre vivir con Dios o seguir nuestros propios caminos. Y a pesar del dolor que causa esta libertad, Dios todavía nos considera dignos de tenerlo. Esto dice mucho sobre quién es. Y prepara el escenario para la próxima fase de este gran conflicto. Muchas personas piensan que la historia de la Biblia gira en torno a la lucha contra Satanás. Pero el verdadero centro de este conflicto es el carácter de Dios. Cuando Lucifer se rebeló, no solo desobedeció, sino que arrojó dudas sobre quién es realmente Dios. ¿Es justo? ¿Tu ley es buena? Esto no fue solo una disputa de poder. Fue una acusación directa contra la esencia del Creador. Lo más impactante es que Dios acordó ser colocado en el banco de los acusados. En lugar de silenciar al acusador con fuerza, eligió revelar su justicia pacientemente. Esto requiere coraje divino. Todo el universo comenzó a observar de cerca: Dios gobierna con amor o tiranía. Cada página de la historia de la salvación, desde Edén hasta Apocalipsis, es una prueba viviente de su carácter justo y misericordioso. Es por eso que el gran conflicto es mucho más que un choque entre las fuerzas celestiales. Es una oportunidad para que todo el universo vea claramente quién es Dios realmente. Con cada acción muestra que no actúa con egoísmo, sino con un propósito. Él ama la verdad, él valora la libertad, y sobre todo, quiere que él elija que venga de su corazón, no de fear. Entonces, cuando nos preguntamos por qué el mal todavía existe, la respuesta es profunda: Dios está permitiendo tiempo para revelar todo. No solo quién es Satanás, sino quién es Dios. El juicio final no será un acto apresurado, sino un veredicto basado en evidencia visible. Y eso cambia completamente la forma en que vemos el dolor, la espera y el destino de la humanidad. Imagínese un lugar perfecto, lleno de luz y armonía. Y de repente la guerra en el cielo. Suena como un guión de ficción, pero está en Apocalipsis 12. Lucifer, ahora Satanás, no estaba contento de murmurar. Reclutó, mintió y convenció a un tercio de los ángeles para unirse a su rebelión. Fue el comienzo del gran conflicto cósmico, donde el mal trató de establecerse en el propio trono de Dios. Y Dios, con pesar, permitió la separación. Esta no fue una guerra como las que conocemos aquí en la Tierra, con tanques y misiles. Fue una batalla de ideas, de lealtades, de propósito. E incluso antes de la rebelión, Dios no actuó con inmediatez. Permitió que Satanás fuera expulsado, sí, pero también permitió existir por un tiempo para ver el universo a donde el pecado lidera. Es como dejar la semilla de los resortes malvados, para que todos vean la fruta que produce. A lo largo de la historia, vemos las consecuencias de esta guerra celestial que se desborda a la tierra: sufrimiento, destrucción, distorsiones de la verdad. Pero todo esto se está registrando antes del universo. Cada acto de maldad es más evidencia contra Satanás y su sistema. Y lo bueno, incluso en medio del dolor, continúa demostrando que Dios es justo, incluso cuando el caos parece dominar.
Es difícil aceptar que Dios lo permita todo, pero piense para mí si intervino con anticipación, el mal nunca habría sido completamente desenmascarado. Y eso dejaría espacio para nuevas dudas en el futuro. Al mostrar claramente lo que causa la rebelión, Dios se asegura de que, después del juicio final, el pecado nunca volverá a existir. Nahum 1:9. Y eso cambia todo sobre cómo vemos el Apocalipsis y la armadura de Dios. Puede parecer extraño decir que, pero incluso Satanás, con toda su maldad, está sirviendo un propósito revelador. No porque Dios se aproveche de sus acciones, lejos de eso, pero porque sus acusaciones contra el Creador ayudan a resaltar aún más la justicia divina. ¿Recuerdas cuando probó trabajo? ¿O cuando apareció acusando en Zacarías 3? Siempre trata de demostrar que Dios es injusto, que su ley es pesada y que nadie puede ser verdad. Satanás actúa como un cruel fiscal en una corte cósmica, tratando de convencer que el pecado es inevitable y que el hombre no puede ser salvado. Pero Dios responde con evidencia viva. La cruz es la más grande de todas. Allí, Jesús, sin pecado, tomó el peso del mal sobre sí mismo y ganó. Colosenses 2:15 dice que en la cruz, Cristo despojó a los principados y poderes, triunfando sobre ellos públicamente. ¡Qué respuesta tan poderosa al acusador! Aún así, el plan divino aún no ha terminado. La victoria de Jesús fue espiritual y definitiva, pero el juicio final todavía está en el futuro. Y hasta entonces, Satanás sigue tratando de distorsionar la verdad. Siembra confusión, promoviendo el mal. Pero cada mentira solo refuerza la verdad del plan de redención. Dios incluso está usando la oscuridad para resaltar su luz. Es como una joya preciosa en una tela negra. Cuanto más contraste, más brillo. Y por una locura como parece, este proceso doloroso está abriendo los ojos de millones. Cada caída causada por Satanás, cada sufrimiento injusto, cada crisis existencial. Todo esto grita por la redención. Y cuando finalmente llega el juicio, nadie puede reclamar ignorancia. La verdad fue expuesta, no solo sobre Satanás, sino sobre el Dios que nunca ha dejado de restaurarnos. Cuando miramos el mundo y vemos tanta injusticia, es normal pensar Dios, porque aún no lo has resuelto. Pero la verdad es que está resolviendo, solo al ritmo correcto. 2 Pedro 3:9 revela algo poderoso. El Señor no ralentiza tu promesa, pero es paciente para ti. El retraso no es descuido, es misericordia. Dios está esperando porque todavía hay vidas para alcanzar, corazones para jugar. Si Dios ejecutó el juicio final ahora, ¿cuántas personas estarían listas? ¿Cuántos de nuestros amigos, familiares o incluso nosotros mismos estamos realmente preparados? Su paciencia es una oportunidad prolongada, una oportunidad de arrepentimiento antes de la condena. Es como ese maestro quien avanza la prueba final para dar tiempo extra a los estudiantes que aún no han entendido el tema. Amor y justicia caminando juntos. Esta opinión cambia nuestra perspectiva a tiempo. El reloj de Dios no sigue nuestros consejos. Él ve la eternidad en su conjunto y actúa con un propósito eterno. Mientras tanto, nos llama a ser parte del proceso intercediendo. Predicación, vivir con integridad. El tiempo que Dios nos da no es solo esperar, es actuar. Y cada acción nuestra puede ser el empuje que alguien necesita recurrir al Señor. La paciencia de Dios también es una forma de revelar el contraste entre él y Satanás. Mientras el enemigo presiona, acusa y desesperación, Dios espera, sana e invita. No actúa por impulso, sino a propósito. Él quiere que todos tengan una oportunidad real. Y en ese tiempo se extendió. Tenemos la oportunidad de usar la armadura de Dios, luchar contra la buena pelea y ayudar a preparar el mundo para la segunda venida de Cristo. Habrá un día en que todas las preguntas serán respondidas y todas las rodillas se doblarán. Filipenses 2:11. No por imposición, sino por reconocimiento. Dios no quiere una victoria en secreto, oculta detrás de escena del universo. La justicia divina será pública, clara e incuestionable. Todos verán que el Señor siempre ha sido justo, incluso cuando permitió dolor y silencio. El juicio final no será un momento de venganza, sino de apocalipsis. Cada persona, cada ángel, cada uno creado comprenderá las elecciones hechas, tanto las suyas como las de Dios. No se cubrirá nada, y la destrucción del mal será definitiva. Como dice en Nahum 1:9, el mal no se elevará 2 veces. No habrá más espacio para el pecado. El ciclo de dolor, traición y rebelión estará cerrado. Para siempre. Piénselo, no habrá más dudas, teorías o acusaciones. La justicia de Dios será como el sol al mediodía, imposible de negar.
Y en ese momento, la fidelidad de aquellos que perseveraron serán recompensados. No porque se lo merecieran, sino porque decidieron confiar incluso cuando no entendieron. Esta confianza se justificará públicamente antes de todo el universo. Y eso honra no solo al salvado, sino al personaje de Dios. Entonces, incluso si ahora mucho parece confuso, sepa que se avecina. Un día se explicará cada rotura, cada injusticia será juzgada y la buena voluntad triunfará. Pero Dios no solo quiere destruir el mal, sino que quiere restaurarnos. La justicia divina no es fría, es redentora. Y el juicio final es solo el comienzo de una eternidad donde el pecado nunca volverá a existir. La mayoría de la gente ve la destrucción de Satanás como un simple acto de castigo. Pero de hecho, es parte de algo mucho más grande, la restauración del universo. Dios no solo está interesado en eliminar el mal, sino que quiere restaurar todo a su belleza original. La tierra, los cielos, las relaciones e incluso nuestros corazones se renovarán. Y para eso, el mal debe eliminarse permanentemente. Aunque Satanás odia la verdad, finalmente sirvió como contraste para revelar la bondad de Dios. Su rebelión ha abierto lo que sucede cuando el libre albedrío se usa contra el amor. Cada mentira ha revelado una nueva capa de verdad divina. Esto no disminuye su culpa, por el contrario, pero muestra cómo Dios transforma incluso el caos de los testigos. La cruz y el juicio son respuestas redentoras, no solo condenatorias. La destrucción final de Satanás será justa, clara y necesaria. Dios no se regocija por la muerte de los malvados, Ezequiel 3311, pero no permitirá que el pecado continúe para siempre. El mal no solo será superado, será eliminado. Y en este proceso, Dios limpiará el universo de todo lo que duele, separa y destruye. La justicia será el suelo fértil donde florecerá la paz eterna. Cuando miramos todo esto, entendemos que el plan de Dios siempre ha sido más que justicia. Fue la redención. La restauración implica restaurar su imagen en nosotros. Y cada elección que hacemos hoy está vinculada a este propósito. Cuando elegimos el bien, la verdad, la fidelidad, estamos cooperando con el plan divino. De hecho, estamos diciendo, Señor, restaura en mí lo que el pecado ha tratado de destruir. Hemos venido aquí entendiendo que el aparente retraso de Dios para destruir a Satanás tiene un profundo propósito. Cada punto dirigido revela más de su amor, justicia y paciencia. Desde el libre albedrío hasta la gran rebelión, desde el conflicto cósmico hasta la promesa de restauración, todo apunta a un Dios que actúa con sabiduría eterna. Nada está fuera de control. Él ve el final desde el principio y lidera todo con propósito y misericordia. Ahora, ¿qué hacemos con ese conocimiento? Esta es la pregunta más importante. Saber que el mal tiene una fecha de validez nos invita a vivir con más urgencia y fe. Este no es el momento de vivir como si todo fuera normal. Es hora de buscar a Dios con sinceridad, usar armadura espiritual Efesios 6 y mantenerse firme, incluso cuando todo se ve oscuro. El Apocalipsis no es un final trágico, es un nuevo comienzo glorioso. Puede enfrentar dolor, confusión, pérdidas. Quizás te estés preguntando si vale la pena seguir confiando en Dios cuando el mundo parece tan injusto. Pero recuerde, el juicio final vendrá, y con él, la restauración total. Hasta entonces, estamos llamados a perseverar, sabiendo que nuestra fidelidad no es en vano. Nada escapa a los ojos de Dios. Sin lágrimas, sin oración, ningún gesto de fe pasa desapercibido. Entonces te pregunto, ¿estás listo para confiar completamente en este plan divino, incluso sin entender todos los detalles? ¿Estás dispuesto a dar tu vida al Creador y vivir como alguien que cree en la redención y la segunda venida? Que este mensaje lo inspire a dar este paso hoy. Y si ella tenía sentido para ti, compártelo con alguien. Puede ser la semilla que Dios usará para salvar otra vida.